Esta historia se titula, Ella fingió que yo no existía en la fiesta de su jefe, así que me fui sin decir nada. ¿Alguna vez te has encontrado en una habitación llena de gente, con música de fondo y risas por todas partes, y te has preguntado si por casualidad habías entrado en la vida de otra persona? Eso fue lo que me pasó a mí, el jueves por la noche, a las 9:14 de la noche, de pie en un rincón alejado de la azotea del Hotel Galloway. Solo recuerdo la hora porque miré mi reloj por sexta vez y me di cuenta de que no había dicho ni una palabra a mi esposa en casi una hora. Se llama Selene. Selene Prescott. No tiene nada de llamativo, pero, de alguna manera, cuando lo decía, sonaba como algo que tenía un precio. No siempre fue así. Solía ser considerada, no tímida, solo del tipo de persona tranquila que te hacía sentir que realmente te estaba escuchando. Eso era antes de Marlon y Blake. Antes del nuevo trabajo. Antes de que empezaran las noches largas y los perfumes desconocidos que la acompañaban. La invitación llegó en el último momento. Esa mañana, mientras comíamos tostadas quemadas, me dijo, creo que deberías venir esta noche. Mi equipo va a celebrar una fiesta para el señor Blake. Es algo importante. El señor Blake. El nuevo copropietario. El que, según ella, se parecía a un actor de cine independiente del que no paraba de hablar. Le dije que sí, que iría. ¿Por qué marido no acude cuando su mujer le dice que es importante? Me puse la ropa equivocada. Pantalones caqui. Mocasines. Una camisa abotonada que me hacía parecer demasiado esmerado, como si fuera el tío contable de alguien. ¿El resto de los invitados? Parecían, cuidados. Esa elegancia natural y sofisticada que no se puede fingir. Mientras tanto, yo sudaba a través de la camisa como si fuera el día de la foto de segundo curso. Ella me presentó a algunas personas, pero todo se me mezcló. Este es Rory, dijo sonriendo. No, mi marido, Rory. Solo, Rory. Un tipo asintió sin siquiera mirarme. Otro me preguntó a qué me dedicaba y, en cuanto dije, auditorías de datos, se dio la vuelta y empezó a charlar con una mujer vestida con lentejuelas. Esa fue toda mi fiesta de bienvenida. Luego, Selene desapareció. Sin despedirse. Sin decir, vuelvo en un segundo. Simplemente se alejó por la azotea hacia una mesa de terciopelo donde estaba sentado Blake. La vi inclinarse hacia él, con la mano apoyada ligeramente en su hombro. Le susurró algo. Él se rió. Ella se quedó. Me quedé allí, con la copa en la mano, sin tocarla, con la mandíbula apretada. No estaba enfadado. Todavía no. Sobre todo, me sentía como un tonto. Como alguien que había llegado a una obra de teatro después de que se hubiera bajado el telón. Una mujer pasó por mi lado y murmuró, creía que había venido solo. No quería que yo lo oyera. Pero lo oí. Me fui. No monté una escena. No dejé ninguna nota. Simplemente salí por la misma puerta por la que había entrado, pasando junto al portero, que me miró como si ya lo supiera. 10 minutos más tarde, justo cuando salía del aparcamiento, su nombre apareció en mi teléfono. Un mensaje de texto. Una sola línea, vuelve. Por favor. Me había ignorado toda la noche. Actuó como si no existiera. ¿Pero ahora? ¿De repente yo importaba? Me quedé mirando el mensaje, con el motor aún en marcha, parado en el aparcamiento. Y no sé muy bien por qué, pero no respondí. No de inmediato. Tampoco di media vuelta. No esa noche. Parecía algo que había comprado en una boutique, probablemente mientras cogía de la mano a Blake, riéndose de alguna broma privada, bebiendo cócteles caros con vistas al mar a sus espaldas. Cogí la caja con las manos, asentí una vez y la dejé sobre el mostrador. No le di las gracias. No la miré a los ojos. Y, por primera vez en mucho tiempo, creo que se dio cuenta de que algo no iba bien. No estaba siendo fría. No estaba enfadada ni lanzándole miradas asesinas. Estaba siendo precisa. Controlada. Cirúrgica, incluso. Me preguntó si quería ir a cenar.
Le dije que tenía trabajo que terminar. Ella insistió y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba cansada. No insistió más. Y ese silencio me lo dijo todo. Tenía algo que ocultar. Y le aterrorizaba que yo ya lo supiera. Lo que ella no sabía era que, mientras ella no estaba, yo no me había quedado de brazos cruzados. Había estado atando cabos. Tirando de hilos. Siguiendo ese murmullo silencioso en el fondo de mi mente. Recordé lo que Elías había dicho sobre la influencia. Esa palabra no me dejaba en paz. Blake no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa, sino que la estaba preparando para algo más grande. No estaban actuando de forma imprudente. Estaban jugando a largo plazo. Las mentiras no eran descuidadas. Estaban ensayadas. Inicié sesión en la cuenta de almacenamiento en la nube que utilizábamos para compartir archivos, recibos, documentos fiscales, cosas de viajes. Celine debía de haber olvidado que yo todavía tenía acceso. O tal vez simplemente asumió que no me molestaría en comprobarlo. Pero escondido dentro de una carpeta llamada Documentos de Trabajo, encontré un contrato de alquiler escaneado. Apartamento de lujo. A su nombre. No muy lejos de donde vivía Blake. Firmado hace 2 semanas. Mudanza prevista para el mes que viene. Alquiler, 1.800 al mes. Nunca dijo nada sobre mudarse. Ni una sola pista. No solo estaba planeando dejarme, sino que ya estaba preparando su nueva vida. Sentí como si me hubieran dado un mazazo en el pecho. Pero eso no fue todo. Indagué más y encontré una serie de correos electrónicos entre ella y el administrador de la propiedad. Utilizó su cuenta personal de Gmail. Un mensaje en particular me llamó la atención, preguntaba si se podía añadir un segundo ocupante después del primer mes. No mencionó su nombre. No hacía falta. Ya figuraba como contacto de emergencia. Número de teléfono, correo electrónico de la oficina. Sus iniciales estaban ahí, en la última página de la solicitud. No se trataba de una aventura pasajera. No era una cita en un hotel de la que se arrepintiera. Era una nueva vida. Con él. Sin mí. Me senté allí, mirando la pantalla, y sentí como si todas mis costillas se hubieran convertido en cristal. Como si todo mi interior se hubiera hecho añicos de golpe. Pero aún así, no la confronté. Todavía no. Porque algo me decía que esto iba más allá de una simple traición. Había otra capa debajo de todo esto. Algo más oscuro. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué la llevó a decidir terminar un matrimonio tan silenciosamente y tan completamente? Esa noche llamé a Elías. Contestó al segundo tono. Creo que están planeando algo, le dije. Hizo una pausa. Luego dijo, no te equivocas. Antes dijiste algo sobre influencia. ¿Qué significa eso realmente? Suspiró. No pensaba llegar tan lejos, pero, ahora que estás metido en esto, te lo diré. Blake no solo se acuesta con mujeres, Rory. Las utiliza. Las prepara. Les da ascensos. Títulos. Les hace sentir que están subiendo en la escala. Hasta que están demasiado metidas como para salir. Y Selene, añadió. Ha ascendido 2 veces en 6 meses, ¿verdad? Sin título universitario. Sin experiencia en estrategia corporativa. Pero, de repente, está en ruedas de prensa y en informes internos. Sentí como se me helaba todo el cuerpo. Sí, dije en voz baja. Eso es exactamente lo que ha pasado. No es porque sea brillante, dijo, con la franqueza de un martillo. Es porque es obediente. Me estremecí. Odiaba esa palabra. Le odiaba por decirla. Pero lo peor. En el fondo, ya sabía que tenía razón. Ella no había caído en esto por casualidad. Lo había aceptado. Había firmado el contrato con los ojos bien abiertos. Y entonces Elías soltó otra frase que nunca olvidaré. ¿Te ha dicho que está embarazada? Me quedé paralizada.
¿Qué? Escuché por casualidad a Blake en el bar del hotel. Estaba borracho y hablaba demasiado alto. Dijo algo sobre ocuparse de una situación antes de que se complicara. No lo escuché todo, pero no era una conversación de negocios. Me quedé allí, aturdida. Apenas respiraba. Porque unas 3 semanas antes, Selene había mencionado, de pasada, que no le había bajado la regla. Dijo que probablemente fuera por el estrés, las hormonas, el viaje. Dijo que se haría una prueba en unos días si no le bajaba. En ese momento no le di mucha importancia. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Y allí mismo, en mi propia cocina, me di cuenta de que no solo estaba viendo cómo se desmoronaba mi matrimonio. Estaba contemplando la posibilidad de que el hijo que llevaba en su vientre pudiera no ser mío. No lloré. No grité. No tiré nada. Solo apagué la luz, me senté en la oscuridad y me quedé mirando al vacío. No estaba planeando vengarme. Me estaba preparando para un final. Uno que ella nunca vería venir. Y no iba a ser ruidoso. Iba a ser preciso. No dormí esa noche. Me tumbé en nuestra cama, con su lado vacío, mirando cómo giraba el ventilador del techo como si tuviera las respuestas que yo tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Si realmente estaba embarazada. Si lo que me había dicho Elías era cierto. No se trataba solo de una traición. Era una estrategia. Por la mañana, ella actuaba diferente. Cariñosa. Alegre. Preparó el desayuno. Hizo café. Se ofreció a llevarme al trabajo, algo que no había hecho en años. Le dije que no, gracias. Luego la observé con atención. Se movía con ligereza, como si ya hubiera ganado. Como si todo hubiera salido según lo planeado y ahora solo tuviera que seguir actuando un poco más. Me besó en la mejilla. Sonrió. Y salió por la puerta con paso alegre. En cuanto se marchó, volví a abrir su portátil. No buscaba más pruebas, ya tenía suficientes para acabar con todo. Pero había algo que no dejaba de molestarme. ¿Por qué seguía aquí? Tenía a Blake. Tenía un apartamento. Tenía planes. Entonces, ¿por qué seguía fingiendo? Fue entonces cuando encontré una carpeta, contratos pendientes, escondida dentro de otra llamada, documentos personales. Dentro había archivos PDF firmados por la empresa de Blake. Uno de los documentos llamaba especialmente la atención. Estaba fechado hacía 2 meses. Incluía una cláusula sobre una bonificación por transición ejecutiva tras el divorcio. Y allí, en la lista de condiciones, estaba, Rory Praskar, compra de la cobertura conyugal. Mi nombre. En papel. Ya no era solo su marido. Era una responsabilidad que planeaban liquidar. Ahora todo tenía sentido. Ella no se marchaba todavía porque tenía que cumplir ciertos requisitos, el momento oportuno, la publicidad, la protección legal. Estaba jugando a largo plazo. Y pensaba que yo estaba demasiado distraído, o era demasiado confiado, como para darme cuenta. Lo que no se daba cuenta era que yo ya había cambiado las tornas. Mientras ella planeaba su salida, yo seguía cada uno de sus movimientos. Había instalado una aplicación silenciosa en su iPad, uno que rara vez usaba, pero que se sincronizaba con su teléfono. Historial de GPS, notificaciones, incluso registros de llamadas. Sin contenido. ¿Pero marcas de tiempo y patrones? Me decían mucho. Y entonces, 2 noches después, cometió un error. Dijo que iba a visitar a su prima Mercy. En Buckhead. Sonreí. Asentí. Le dije, que te diviertas. Pero yo lo sabía. Ya lo sabía. En menos de 20 minutos, su GPS señaló una plaza de aparcamiento en el centro. La misma calle que la oficina satélite de Blake. Luego se movió de nuevo, a la torre. Subió 12 pisos. Bajó de nuevo. Luego se dirigió al Ritz-Carlton, al otro lado de la calle. Suite 2410. Se quedó allí más de 4 horas. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, no dije nada.
Pero tomé nota de todo. Anoté las horas. Comparé sus movimientos con su agenda. Y fue entonces cuando algo me llamó la atención. La mañana anterior a todo eso, tenía una cita con el médico. El ginecólogo. No lo mencionó. Solo dijo que tenía un par de recados que hacer después del trabajo. Esa noche, la observé desde el pasillo mientras estaba sentada frente a su ordenador portátil. Tenía la espalda rígida y los hombros cuadrados. Escribía rápido, demasiado rápido. Hizo una pausa. Hizo clic en algo. Volvió a detenerse. Luego cerró la pantalla y se levantó para darse una ducha. Cuando empezó a correr el agua, volví a abrir el ordenador portátil. Ahí estaba. Un borrador de mensaje. Dirigido a Blake. El asunto decía, confirmado. No había texto. Nada más. Solo esa palabra. Aún no lo había enviado. Estaba esperando. Y esa única palabra me golpeó como un tren de mercancías en un túnel. Confirmado. Estaba embarazada. Y a ninguno de los dos nos lo había dicho. Me recosté en la silla, con las manos flácidas y el cerebro congelado. No sentí rabia. Ni siquiera desamor. Lo que sentí fue algo más frío. Claridad. Como ver la última escena de una obra de teatro y comprender finalmente que todo el guión había sido falso desde el principio. No estaba perdida. No estaba confundida. Era deliberada. Cada paso estaba planeado. Pude verlo venir, el anuncio. Luego la separación. Luego la versión de la historia que ella contaría a todos los demás. Una narrativa brillante llena de palabras de moda como crecimiento, nuevos comienzos y respeto mutuo. Se convertiría en la protagonista, la mujer que se encontró a sí misma. Y a mí me asignaría el papel de personaje secundario olvidable. El marido callado que no luchó lo suficiente. Pero esta vez no. Estaba harto de dejar que ella escribiera la historia. Así que empecé a contar la mía. ¿Primera parada? Un abogado. No cualquier abogado, contraté a un equipo especializado en crisis de divorcio. De esos que trabajan entre bastidores cuando están en juego la reputación y el legado. Les entregué todo. El contrato de alquiler. Los contratos ocultos. El borrador del correo electrónico. Los datos del GPS. Incluso la carpeta llamada, confirmado. No se inmutaron. Habían visto cosas peores. Pero lo que realmente les llamó la atención fue un nombre, Elías. El tipo del video. El hombre de la azotea. Resultó que tenía más imágenes. Más piezas. El equipo legal me preguntó si podía hacer que hablara. Les dije que sí. Porque a esas alturas ya no estaba tratando de arreglar un matrimonio. Estaba protegiendo mi futuro. Y Céline estaba a punto de descubrir lo que se siente cuando el hombre que creía que era una idea de último momento, resulta ser el que escribe el final. Todo sucedió durante la cena. Nada sofisticado. Sin dramatismos. Solo dos personas sentadas en extremos opuestos de la mesa de la cocina, fingiendo que no eran enemigos. Ella había preparado pasta. Su plato reconfortante. Siempre lo preparaba cuando algo le preocupaba. Debería haber sido una pista. Pero me hice el tonto. Corté lentamente la comida. Bebí agua. Esperé. Ella no fue directa al grano. Dio vueltas alrededor del tema como un halcón que se demora antes de lanzarse en picado. Charla trivial. Risitas. Preguntas sobre mi día. Pero yo no la ayudé. No la saqué del apuro con la conversación. Dejé que el silencio se hiciera denso. Dejé que se retorciera en él. Finalmente, se derrumbó. Hay algo que quería decirte, dijo. No me inmuté. Adelante. Bajó la mirada, retorciendo el tenedor como un niño que intenta retrasar la hora de acostarse. Hace poco descubrí algo, dijo. No sabía cómo sacarlo, pero ya no puedo ocultártelo más. No respondí. No asentí. No parpadeé. Ella ya se estaba derrumbando.
Estoy embarazada. Su voz se quebró en la segunda palabra. No por la tristeza, sino por el esfuerzo. Quería que sonara tierna. Vulnerable. Pero yo lo vi tal y como era, una granada activa que ella había estado escondiendo debajo de la mesa. Respiré lentamente. Lo sé. Ella se quedó quieta. Y en ese silencio, lo vi, no era confusión, sino cálculo. Estaba analizando la situación, ajustando sus planes, tratando de averiguar cuánto sabía yo realmente. ¿Qué quieres decir con que lo sabes?, preguntó. Vi el borrador del correo electrónico, dije. El que titulaste, confirmado. No respondió. No lo negó. No me preguntó cómo lo había visto. No necesitaba hacerlo. Así que le hice la pregunta. ¿Es suyo? Abrió los labios. Como si quisiera mentir. Pero luego negó con la cabeza. No lo sé. Un susurro. Sincero. Pero aún así brutal. Me recosté en mi silla, dejando que sus palabras flotaran pesadamente en el aire. No levanté la voz. Ni siquiera parecí enfadado. Solo la miré fijamente, como alguien que ya había oído suficiente. Pero ella siguió hablando. No tenía que haber pasado así, dijo. Al principio ni siquiera era algo serio. Es solo que me sentía tan invisible, Rory. Tú trabajas. Lees. Desapareces. Esa era su verdad. Su versión de la historia. No que me hubiera engañado. No que hubiera mentido. Sino que yo no la había perseguido. Que había confiado en ella cuando ella quería que dudara de ella. Que no la había abrazado fuerte cuando era ella la que se alejaba. Blake me vio, dijo. Me hizo sentir, como si fuera más que tu esposa. No era mi intención enamorarme de él. Pero tú planeaste el apartamento, dije. ¿Y la salida? Ella no lo negó. ¿Lo amas?, le pregunté. Ella dudó. Luego asintió con la cabeza. Eso debería haberme destrozado. Pero no fue así. Porque en ese momento, algo dentro de mí encajó en su lugar. No era dolor. No era rabia. Solo paz. La que solo llega cuando la verdad finalmente es más fuerte que las mentiras. Quiero el divorcio, dije, firme como una roca. Ella no discutió. No lloró. Solo parpadeó, lentamente. Me lo imaginaba, susurró. No voy a pelear contigo. Pero tampoco te protegeré, añadí. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que lo que venga después, la prensa, las consecuencias, los contratos, correrá de tu cuenta. Ya he contratado a un equipo de abogados. Uno especializado en separaciones complicadas y de alto riesgo. Parecía atónita. No pensé que tú. Ya lo hice. Por primera vez en toda la noche, lo vi, miedo. Miedo real, sincero. No estoy aquí para arruinarte, Selene, dije, levantándome. Simplemente he dejado de permitirte escribir la historia. Ella retrocedió un paso. Como si el aire de la habitación hubiera cambiado. Como si el suelo bajo sus pies ya no fuera suyo. Porque no lo era. Esa noche, no durmió en nuestra cama. No dijo ni una palabra más. Simplemente entró en la habitación de invitados y cerró la puerta. No la dio un portazo. Solo la cerró. Como alguien que marca el final de un capítulo. Lo que ella no sabía era que, por la mañana, yo haría lo único que ella nunca esperaba. Iba a decir la verdad. No por venganza. Sino por paz.